Estadio El Mántico, donde ayer se disputó ese encuentro de la segunda división B en el grupo primero que enfrentaron a la Unión Deportiva Salamanca y el Racing de Ferrol. Ahí están observando ustedes la salida del conjunto unionista al rectángulo de juego. Para comentar las imágenes de este encuentro, hoy en estos estudios nos acompañan Juan Manuel Lillo, máximo responsable técnico unionista. Buenas tardes. Buenas noches. Y a mi izquierda, Joaquín Ramos Marcos, árbitro salmantino internacional, quien nos va a ayudar, también va a colaborar a aproximarles a ustedes estas imágenes de lo que dio de sí, también de no, el partido de ayer de la Unión Deportiva Salamanca. Joaquín, buenas tardes. Buenas noches. Pues la Unión Deportiva Salamanca, que ponía el balón, la pelota en movimiento por mediación de Luengo, un partido que resultó ser un tanto raro, un partido extraño, como comentaba al término del mismo Juan Manuel Lillo, un partido en el que la Unión Deportiva Salamanca tuvo que remontar una diferencia adversa en el marcador cuando llegaba ese primer gol en el minuto 6 de la primera parte en propia meta y cuando parecía que el Salamanca iba a albergar una auténtica goleada frente a este conjunto. Lo cierto es que las cosas se complicaron. En cualquier caso, Juan Manuel Lillo era consciente plenamente de las dificultades que entrañaba este partido, ¿no es así? Sí, bueno, yo ya llevo toda la semana avisando de una situación que por desgracia se suele manifestar mucho en el fútbol. Cuando uno viene de cumplir una serie de objetivos en campos que parecen teóricamente muchísimo más difíciles, luego llega a casa y no responde a las expectativas que se generan, ¿no? Y más que se generan a nivel de público, porque nosotros éramos conscientes de que este partido era muy difícil, ¿no? Porque a mí particularmente este equipo es el que más respeto me ha dado de todos los que nos hemos enfrentado como equipo, como estructura y como sistema de juego. Un Salamanca que alineó inicialmente con Olave en la puerta, con Sito, Jandri, Balta, Torrecilla, Sucunza, Medina, Moreno, Luengo, Peña y Puado. Estamos observando los primeros compases del encuentro. Una Unión Deportiva Salamanca que creó suficientes ocasiones de peligro, pero que luego a la postre se malograron. Yo no sé si a Joaquín Ramos le gustó o no le gustó el partido y la actuación del conjunto unionista. Joaquín. Bueno, yo tengo que decir que, como así lo he dicho al míster, yo creo que el partido de ayer, a mí me pareció el Racing de Ferrol un equipo que no está en estos momentos clasificado con acorde, por lo menos a lo que yo vi ayer. Yo vi un equipo muy serio, muy bien plantado en el terreno de juego, con una línea defensiva y contraatacando con carrileros muy rápidos, muy técnicos, que hacían muy difícil la penetración en la línea defensiva, y sobre todo cuando un equipo juega con una línea de 5 y una de 4 y con alguno entre medias, todavía es mucho más complicado. Pero a mí hay una cosa que sí me gustaría notar del encuentro de ayer, y es que desde hace muchos años era muy difícil que el Salamanca remontara un resultado cuando apenas quedaban 20 y pico minutos. Y eso para mí es muy positivo. Y es que tengo que decir de que quizá, aunque este equipo no sea el más técnico que ha tenido en los últimos años el Salamanca, es un equipo de trabajadores natos que cada uno sabe en cada momento lo que tiene que hacer. Y yo saqué cosas muy positivas del partido de ayer. Ahí está Sucunza tratando de abrir por la lateral derecha una Unión Deportiva Salamanca que quería llegar arriba, pero que pasó excesivos apuros y algunas dificultades para romper ese dispositivo táctico que ofrecían los ferrolanos. Muchas dificultades, Juan Manuel Lillo, en un principio, ¿no? Quizá sí, más de las previstas. Sí, la verdad es que no más de las previstas, porque llevamos desde el miércoles intentando trabajar la forma de jugar de este equipo, ¿no? La verdad es que iniciaron el partido con un 4-1, 4-1, que era bastante difícil de romper en situación de colocación inicial, ¿no? Nosotros particularmente teníamos que, digamos, diferenciar dos situaciones, ¿no? Una, cuando nosotros podíamos restar el balón, entonces es cuando realmente podíamos hacerles daño, y había otra situación muy clara, ¿no? La situación de posicionamiento inicial, y cada vez que fuese nosotros una partida de saque nuestro desde atrás, es muy difícil romper ese sistema de esa forma, ¿no? Nosotros las mayores vicisitudes y mayores posibilidades que teníamos que tener era cuando ellos sacasen el balón. Cuando ellos sacasen el balón tras robo, entonces fue, si os dais cuenta, fue cuando más peligro generamos, ¿no? Eran los minutos iniciales, empate a 0 en el marcador, y ese hombre que ha sacado de banda, Mario, era el hombre que se haría en el minuto 6, dentro de unos instantes, el gol en propia puerta que abriría el marcador para el conjunto unionista. Algo que hacía albergar esperanzas, pero que luego se complicaría poco a poco. Yo sí quiero también hacer constar, Manolo, por ejemplo, que en el partido de ayer el Salamanca, durante todo el encuentro, a mí me ha demostrado
que quieren y que saben perfectamente lo que tienen que hacer, porque lo intentan, y sobre todo lo intentan por las bandas, que es por donde viene el peligro. Lo que pasa es que este equipo, como bien dice el míster, al estar muy bien situado en el campo, hay otra cosa a su favor, aparte de esas líneas de 4+1, 5+1, era un equipo que te practicaba muy bien el fuera de juego, te obligaba a meterte en una posición quizá más de cara a la portería, que más de espaldas a la portería que a la portería, y eso indudablemente todavía complicaba un poco más la labor. Nosotros, creo, en el primer tiempo, siempre los laterales, lo hemos visto una besito y otras veces el lateral izquierdo, han intentado siempre, llegando por los laterales, intentar llegar al peligro, pero yo repito, a mí el Racing de Ferrol es un equipo que me ha encantado, me gustó mucho cómo jugaron el partido de ayer, y si se va a observar, porque vamos a comentar el partido, a nosotros cuando nos quitan la pelota, que es como se produce el primer gol, también nos creaba mucho peligro. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos atacando con casi todos los hombres, porque es una de las funciones de la técnica o la táctica del míster, ¿no? Juegan todos, defienden todos, atacan todos, y eso es una labor muy positiva. A mí, personalmente, tengo que repetir, no me cansaré de decir que el equipo ahora, tal y como está en el campo, me está gustando muchísimo el Salamanca. Bien asentado, pero con dificultades para romper esa línea y sobre todo con ese pressing que realizaba el conjunto de Fernando Vázquez. Sí, ahí posible fuera de juego. Ahora acabamos de ver, ¿no?, que tuvimos muchas dificultades durante todo el partido en las entregas, ¿no? Ayer quizá fue uno de los días más lamentables en las entregas, y eso hace... En el fútbol hay dos vertientes muy claras, la fase de posesión y la de no posesión, ¿no? Entonces yo suelo decir que el mejor equipo es el que pasa de una mentalidad a otra en el menor espacio de tiempo, ¿no? Y nosotros todavía pasamos momentos de crisis donde no. Ahí viene el gol. Aquí viene el gol, es Puado metiendo largo para Luengo, llega desde atrás Mario, y Mario hace el gol en propia meta. Alegría del jugador unionista, y estamos viendo la repetición, Puado de derecha metiendo largo sobre Luengo, y desde atrás el jugador ferrolano hace el gol en propia meta. Bueno, una jugada de las que se producen en muchas ocasiones durante muchos partidos. Tras robo, hemos tenido que pillar desequilibrados tras robo de balón. Nosotros, ya te he dicho, la posición estática era muy difícil romperles, nosotros teníamos más posibilidad de romperles tras restar la pelota. El equipo salió bien plantado y bien posicionado, lo que pasa que empezó a pasar apuros cuando veía que era incapaz de rebasar esa No, es que línea, de todas formas hay que decirte, se va a ir viendo durante el partido. Nosotros nos equivocamos, pese a tenerlo hablado, pues por lo que es el fútbol. Nosotros nos equivocamos porque nosotros ayer intentamos salir excesivamente en zonas iniciales con Sito y con Handry. Excesivamente. Hemos visto a Handry, por ejemplo. Hicimos demasiadas entregas, que las veréis, a los medios centros cuando ellos están colocados de espaldas. Entonces eso nos limitó absolutamente el poder ofensivo, ¿no? Nosotros lo que teníamos que haber hecho era librar la línea de 4, que es lo que corregimos en el intermedio, y por eso cambiaron ellos el sistema. Librar la línea de 4 inicial que tienen, jugando muchos balones a Manolo Peña y muchos balones a Moreno, para librar eso. Y de ahí sí que podían entonces ellos permitirse el lujo de pasar a la espalda, tanto a Supunza como a Medina, porque entonces ellos ya estaban jugando de cara, tenían campo, y entonces se podía romper la línea con Luengo y con Puado, ¿no? Y bueno, y también se les mandó a Peña y a Moreno que hiciesen muchos unos contra unos en banda, que era la única forma de conseguir romper esto, ¿no? Porque si nosotros en el 1 contra 1 buscábamos a los centrales, ellos hacían libre enseguida y ya nos mataban a través de coberturas, pero cada vez que pudimos hacer paredes es como rompimos. De todas formas, eso se comentará conforme vaya el partido. Decía Fernando Vázquez, entrenador del Ferrol, que la Unión Deportiva Salamanca tenía hombres de la suficiente calidad contrastada para romper en el 1 contra 1. Ahí viene el gol, Ahí está el empate, el empate a 1 del Ferrol. ¿Qué peligro tiene esos pases al centro? Esa jugada al centro del área es Pazolo el que establece el empate a 1. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando un equipo juega en línea, las carreras que se producen son en ejes diferentes, ¿no? Nosotros corremos hacia adelante, digámoslo así, y ellos corren. Se corre en frentes opuestos, ¿no? Entonces cuando ya te quieres girar... hay una diferencia de metros. Es determinante. Lo que pasa es que ahí no había visto yo bien. Miguel nunca debió temporizar, debió ir a entrar porque tenía el respaldo de la cobertura de Medina y debió haber hecho entrada. ¿Has visto la jugada repetida y qué peligro ese pase ciertamente vendido? En este caso, sí, no, luego la segunda acción es inevitable, pero la primera era evitable. Es que es una acción parecida al primer gol de Salamanca, es un corte en el centro del campo de un equipo que, como ves, prácticamente juega a partir de nuestro medio campo. Indudablemente ellos, que eran un equipo rápido, hay que decirlo, era un equipo rápido, nos han pillado, pues nos han buscado la espalda muy bien,
y han metido esos pases peligrosísimos que lógicamente a ese hombre que entra imitando un poquito lo que es el baloncesto por el centro de la zona, si tiene suerte nada más con tocarla entra. Ahí está, sí, una ocasión clara que se podía haber apuntalado. De las muchas que hubo ayer, porque hubo ayer este cantidad de oportunidades que no se tienen en cuenta y se han creado oportunidades. Desde un banquillo, Juan Manuel y yo, ¿qué se piensa cuando en el minuto 8 se pone un partido empate a 1? No, vas pensando ya correcciones que vas a tener que hacer porque por desgracia no tenemos tiempos muertos. Estás pensando todo el rato lo que vas a hacer ya cuando llegue intermedio para corregirlo. A partir de aquí, la Unión Deportiva Salamanca comienza a pasar algún que otro apuro y el público, que no estaba muy por la labor, estaba un tanto desilusionado y desencantado, esperando mejores cosas. Ahí se vuelve a poner el balón en movimiento, Olave para Jandri pasando en corto para Medina. Muchos aficionados se preguntaban ayer lo de Medina, que parecía que estaba, pero no estaba en el partido, no entraba en juego. Pues Medina es una de las personas que juega con una concentración muy alta en lo que tiene que hacer. O sea que tiene tensión de partido. Todo lo contrario. Ángel es una persona que tiene bastante claro lo que se pretende de él. Lo que pasa es que, como bien dice el míster, lo que no puede recibir Medina es de espaldas a la portería, porque pierde el 80% de lo que es su poder ofensivo, porque hay que tener en cuenta que precisamente en esa zona del campo donde están los dos mediocentros es donde nosotros estamos más fuertes. Esa es mi opinión muy personal. Con Supunza y Medina ahí ocupamos una gran parcela del campo. Saque de esquina que votó Manolo Peña y que atajó el guardameta del Racing de Ferrol. Corrían estos minutos, estos compases de partido, y como vemos ellos iban afianzando, seguían manteniendo el mismo dispositivo táctico, la misma posición en el rectángulo de juego y la misma disciplina, cosa que hacía todavía ponerle las cosas un tanto más difícil a la Unión Deportiva Salamanca. Eso sí, está bien, porque el conjunto salmantino se veía que quería seguir disponiendo de la posesión del balón para crear las mayores ocasiones. Ya ves nuevamente otra vez las entregas. Estamos perdiendo, pero no por la presión del contrario, sino estamos nosotros regalándoles, ¿no? Les fuimos a buscar en exceso. Nosotros luego una matización. Y el Salamanca sacaba bien conducido el balón desde atrás y se aseguraban los pases, Torrecilla, Balta. No, pero ahí perdimos. Ahí perdimos mucho, ¿eh? Pero ahí se perdió bastante. Sí, ahí mismo ya. Es que yo entiendo que al llegar ahí. Entiendo que en el fútbol, en las zonas finales, se pueda perder, ¿no? Porque la premiosidad y la aceleración te hace. Era lo que comentabas tú ayer en sala de prensa. No. El arranque inicial y luego el arranque cuando se llegaba al final. Sí. Se ganaba ahí, pero no se llegaba a... Estamos perdiendo en zonas de seguridad, ¿no? Porque al final se terminan distanciando las líneas cuando se toca sin realmente avanzar. Si observas ellos sabían también presionar muy bien en banda. Como sabían que la forma de salir de Salamanca en los dos laterales, siempre había 4 o 5 jugadores que estaban presionando esa zona del balón, y como no había mucha fortuna o demasiada fortuna en los pases, se perdían esas zonas de peligro, efectivamente. Y además hay otra cosa que observar en este partido, que en favor de Racing de Ferrol, es un equipo que el portero de volea, no sé si a lo largo del partido se verá, no ha sacado más de 3 veces. O sea, ellos han intentado también siempre salir jugando, sacar el balón, siempre jugando, ¿no? Controlado desde atrás. Porque el saque era larguísimo, ¿eh? Tiene un saque, del año pasado jugaba, es el portero de Lalín, el año pasado, Luis César, y tiene un saque muy poderoso. Seguimos viendo las imágenes de este encuentro disputado ayer en el estadio El Mántico, con ese empate a 1 que registraba en esos instantes el marcador. Ellos, bueno, imprimían el ritmo, la velocidad que les propició el gol del empate, pero luego les faltaba también culminar cuando llegaban. El problema que nosotros estamos teniendo es que el problema para la línea era que solo los jugaban con un jugador cerca de la línea, el punta, el número 9. Y luego jugaban con 4 que juegan lejos de la línea, pero que tienen intervención sobre la misma, que es lo que pasa con nuestro sistema, con la línea de 3 que juega detrás del punta, ¿no? Que de esa forma solo tienes un jugador que puede caer en offside, que a Dios gracias no caímos apenas, porque eso sí que es verdad que me lo hicieron bien y tengo que reconocer que eso hicieron bien. Sin embargo, sí que teníamos intervención directa con 3 jugadores. Bueno, pues con ellos pasa exactamente lo mismo. La línea de 4, al jugar tan lejos de la línea nuestra, una de dos, o nos echábamos encima de ella, que no lo hicimos bien, o nos quedábamos lejos, y al quedarnos lejos nos la podía romper cualquiera de los 4, y si te das cuenta tiene un concepto de ellos muy claro, que tras robar hacen un cambio de orientación casi como acción continuada. ¿Por qué? Porque tienen 4 en línea que saben que están abarcando todo el campo, entonces tienen entrada con cualquiera de ellos. Lo que pasa es que este sistema está limitando las llegadas a pocos contactos, entonces da tiempo a que llegue poca gente, pero bueno, es una forma que ellos eligen para obtener sus
sus objetivos y me parece absolutamente válida siempre y cuando esté trabajada, ¿no? El empate a 1 que continuaba reinando en el marcador del estadio El Mántico, el gol conseguido en propia meta por Mario. Minuto 6 de la primera parte, el empate de Pazolo, minuto 8. Un Racing de Ferrol disciplinado en defensa, bien posicionado, como estamos comentando, y presionando exquisitamente bien, haciendo perder balones y sobre todo la posesión a la Unión Deportiva Salamanca. De ahí tanta imprecisión y tantos fallos en las entregas. Ahí vemos una posible ocasión que es desbaratada por el defensor ferrolano y ellos vuelven a rehacer otra vez el ataque. Tienen poca masa de subida. Sí, O sea, ellos también no, la verdad es que no crean, parece que crean más de lo que crean por la forma de jugar de cada uno de los equipos, por la línea. Ellos cumplieron el 100% de efectividad, porque claramente, excepto una que le pegan al palo un disparo que queda suelto, cumplieron el 100% de efectividad, llegaron 2 veces y marcaron, ¿no? Y además en 2 jugadas muy bien elaboradas y tomando parte muy activa el extremo izquierda, que un jugador que tenía una calidad bastante importante, ¿no? Pero sin embargo yo sigo diciendo que el resultado de ayer, teniendo en cuenta las 2 veces que marca el Ferrol, pudo ser mucho más amplio. Otra rifada de balón. Ayer el resultado pudo ser, en vez de 3-2, un resultado de 7-5, 6-4, no hubiese sido descabellado por ocasiones. Pero ellos, es darle casi... Más que nada por la efectividad. Es darle a ellos más el 100% a ellos, ¿eh? Yo creo que ellos 4 goles, no sé... Incapaces. No, incapaces no, en base a lo que hicieron, creo que es demasiado. No, aprovecharon las 2 oportunidades que tuvieron, porque indudablemente está demostrado. Yo creo que hoy día es más fácil jugar fuera de casa que en casa, porque los equipos tienen muy bien estudiado lo que quieren hacer, saben de la capacidad de resolución que tiene cada equipo y con arreglo a esa capacidad, pues es un sistema de trabajo. Yo creo que el Racing de Ferrol fue efectivo, además hay que tener en cuenta que es un equipo de los menos goleados fuera de su campo, ¿no? Quizá este equipo lo pase peor en su propio campo, porque tiene que tener esa creatividad mucho más lista, mucho más rápida, y posiblemente en Ferrol estén pasando mayores apuros. Bien, pues debemos estar ya por el minuto 28 aproximadamente de juego de esta primera parte, con ese empate a 1 en el marcador. Juan Manuel Lillo, ¿qué se le puede decir al socio, al seguidor, al aficionado cuando bueno, quiere, pide más del equipo y ve que el partido discurre así, que parece a simple vista que el equipo es incapaz, que se siente impotente de sobrepasar al rival, al contrario? No, yo no se lo pedí. Porque nada. pide, porque exige más. No, yo no se lo pedí nada ni decir nada, absolutamente, de los aficionados. Ellos son conscientes de lo que tienen que hacer. Si ellos creen que se puede hacer más o que no se puede hacer más, pues bueno, pues que lo manifiesten como quieran, que sigan siendo ellos mismos. Te limitas a cumplir con tu trabajo como profesional que eres. Sí, Bueno, yo creo que el aficionado lo que quiere de una vez por todas es que el Mántico goce de otro tipo de fútbol distinto al de la segunda B, porque aún sigue viviendo de recuerdos importantes. Y yo creo que hay que tener en cuenta también que en estos momentos estamos pasando por un momento de transición, donde no podemos olvidar pues la clase importante de algún jugador, el caso de Manolo Peña, que este año increíblemente está haciendo una temporada maravillosa, donde hay jugadores con un trabajo exquisito, porque a cada uno hay que darle su valor, y donde tenemos, creo que, un jugador capaz de hacer grandes cosas como es Luengo. Entonces yo creo que en los 20 minutos que en este momento llevamos de partido, a mí me parece que hay que sacar sensación de lo que es realmente un partido de fútbol, ¿no? Hemos visto un y en 20 minutos 2 goles, yo creo que... Hemos visto un disparo de Handry, que normalmente no suele fallar con la izquierda, y ahora vamos a ver una jugada de Manolo Peña, jugada una clara ocasión también de gol en este partido un tanto raro y extraño que comentaba ayer Juan Manuel Lillo. Raro y extraño porque las cosas no salían como en un principio estaban previstas. Sí, normalmente en esta, no solo en esto, en la vida mismo, no solamente no suelen salir las cosas como no las tienen previstas. Hay una jugada de 1 contra 1 de Peña, que por no utilizar lo que hacíamos de niños y decíamos no seas gusa,
la ha querido suelta echar el hacia balón. atrás y si hubiera tirado él hubiera sido como cuando consiguió el tercer gol, una jugada similar, pero quiso hacerlo, desde luego hubiera sido una jugada que hubiera puesto a la gente de pie, porque la jugada que hace yendo hasta el palo y centrando atrás, eso es de lo que antiguamente se decía era el centro de la muerte. De la ¿no? muerte, El pase, de la muerte. Sí, es que nosotros una de las cosas que estuvimos trabajando era la de ganar la raya, ¿no? Que le llamo yo. Yo le llamo La eso de- línea. Bueno, y ahí vino el segundo gol de lo de la ganar Avilés la raya, del ¿no? domingo pasado, Sí. una jugada similar. Lo de ganar la raya, ¿no? Más contra un equipo que mantiene una conducta zonal. Es que hay una cosa que el primer tiempo se ve muy poco. Y si en el segundo ya, a Dios gracias, se corrige más y los jugadores lo hacen, ¿no? Es que Luengo tenía la obligación. Nosotros tenemos una serie de movimientos ensayados, pero son contra defensa de persecución. Que son casi todos los equipos hacen defensa de persecución con los dos centrales, ¿no? Y estos no, estos tienen un dispositivo zonal igual que nosotros, entonces tienes que buscar que las acciones sean a través de crear superioridad numérica, ¿no? Entonces nosotros lo que teníamos obligado era entregar muchos balones a los dos de los costados y luego acercar a Luengo, a hacer 2 contra 1 en cada uno de los costados donde estuviese el balón, ¿no? Ahí es un buen balón de Moreno a Peña, Desplazamiento bueno. que la pone adentro y no llega. Una auténtica lástima, porque fíjate qué desplazamiento, qué cambio de orientación de juego y al final no Por tuvo- eso digo que si no alguien... surtió efectos, un Sí. nuevo saque de esquina. Ahí el Salamanca Sí. llegaba, pero estamos en lo que comentábamos antes, ¿no? Que faltaba culminar y cristalizar esas acciones. Lo importante es llegar. Si se llega 20, 40 veces, malo de ser que no entre en 8. Tenemos que limitar bastante los goles que encajamos. Llevamos más goles en contra en casa que fuera. ¿Qué fue? Eso no Así se lo puede- dice la estadística. Eso no se Bueno, puede. lo único que sí, y por palabras de Juanma, yo creo que lo que sí tiene que acostumbrarse a los jugadores es a saber jugar ganando, ¿no? Porque yo creo que lo difícil precisamente de esta categoría Es que el Salamanca en no que la sabe mayoría vivir ganando. en la mayoría de los Esa equipos, frase me suena. sí, la mayoría de los equipos van a venir aquí, van a jugar, si no este estilo otro, porque tú sabes que vamos varios años en esta categoría, y los equipos vienen y quizá lo que yo quiero hacer llegar también a la gente un poco, y yo porque estoy acostumbrado a ver un fútbol también de otra categoría, estamos viendo al Barcelona. De otra élite, de otra manera y nos gusta en el otra fútbol, competición. nos gusta el fútbol del Barcelona, y el Barcelona para llegar a puerta a veces toca hasta 27 veces un balón. Yo creo que ayer, cuando el Salamanca intentaba, si no entraba por una banda, por la otra, y volver el balón atrás, pues la gente silbaba y chillaba. Yo creo que los jugadores son conscientes de que tienen que buscar una forma de entrar en estas defensas tan complicadas, ¿no? Y además las circulaciones de salida están todas ensayadas, es que más saben ellos que las tienen que hacer. Lo que pasa que, bueno, esas circulaciones se empezaron a hacer también en el segundo tiempo, cuando íbamos ganando, y eran aplaudidas por la gente. Entonces, es un poquito un problema de... ¿Y sabes por qué, Juan Manuel? Porque se falló menos, se daba el pase más acertado, se daba el pase más al jugador que al contrario, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya hubo momentos en la segunda parte de mucha vistosidad, por lo menos 15 o 20 minutos de un fútbol de primer toque, un fútbol rápido, y eso es muy importante. Ayer el problema es que nosotros no hicimos presión. Ayer, nosotros te das cuenta, hay un aspecto global en el cual el equipo se tiene que ver representado y es en la presión. Y fíjate, mira, cada vez que la hemos hecho y estamos todos cerca del balón, siempre ha habido robo. Pero hay momentos en los que se deja de hacer, que al principio te estaba comentando dos cosas yo, con respecto a las fases de crisis y de los pasos de mentalidad. O sea, si nosotros queremos hacer un equipo grande, tenemos que pasar de una mentalidad a otra en un espacio de tiempo. Entonces en el fútbol hay una fase entre que robas y cambias la mentalidad de 11 jugadores para tratar de hacer daño, y entre que te la quitan y cambias la mentalidad para volverla a rescatar, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la fase de crisis entre una mentalidad y la otra, mayores errores y bueno, Más imprecisiones. mayor incertidumbre y al fin y más al cabo tiempo pierdes. perder partido, ¿no? Entonces, hasta que yo no consiga que mis jugadores tengan una fase de concentración alta, no vamos a conseguir disminuir nuestros periodos de crisis, ¿no? Y por ejemplo, el otro día en Avilés hay que reconocer que el equipo pasó por ese periodo de crisis tras habernos empatado ellos, pero después lo rehicimos. Es decir, el equipo ya ha demostrado que puede empezar a limitar los periodos de crisis, ¿no? Pero otra vez, por desgracia, ayer se manifestaron lo mismo, ¿no? Y hay que comentarlo para tratar de disminuir ese tipo de cosas. Bueno, y otras ¿Ves? cosas más. Esas cosas son las que un jugador del tipo Medina no puede recibir el balón de espaldas, porque tiene muy pocas Pero posibilidades. Mira Pero la fíjate salida. a la contra ellos. Claro, por eso. ¿Cómo te pillan? Es que nos Bueno, pillan y- a todos subiendo. Es que los desórdenes de un equipo se manifiestan cuando el equipo sube con el balón. O sea, no son los nuestros, los de ellos. Fíjate los la de rapidez y todos. la habilidad ellos para sacar la La habilidad falta no, estando nosotros delante, delante. más tontos fuimos nosotros que ellos, ¿no?
Estoy observando una jugada que puede haber de todo. Fíjate, qué barullo, puede haber absolutamente de todo. Y En la caída de Baltas, Tayor que arrastra con todo el balón, ¿no? Y el público pensando expectante, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí qué ocurre con este empate a 1 y el Salamanca que es incapaz de superar a un equipo que está de los últimos en la tabla clasificatoria? Otro de los datos que corregimos. Nosotros, si queríamos hacer daño a la línea, teníamos que tirar nuestra línea de 3 muy encima de la línea de ellos y luego volver hacia atrás para estar recibiendo balones. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si nosotros entramos en la circulación de salida con Sucuza, con Medina y con Peña, al final perdemos la posibilidad de enlace con la línea de arriba, ¿no? Entonces ayer abusamos de eso y en intermedio de desgracia lo cambiamos, saltamos la línea de 2 por delante, metimos a Peña muy arriba, metimos a Moreno muy arriba y al final conseguimos bastantes situaciones que luego se verán porque salieron bien. Para romper, Juan Manuel Lillo, una defensa en línea, quizás lo mejor esas paredes, esa triangulación, ese imprimirle ritmo al primer toque en velocidad, como ayer se comprobó en varias ocasiones. El primer toque y la velocidad es bueno contra todo tipo de defensa, ¿no? Sí, bueno, pero hablo por el caso de lo que vimos ayer, 4, 5, 6 ocasiones de Luengo, Manolo Peña, Luengo. Sí, eso estaba entrenado. Lo que pasa es que en el primer tiempo, pues por la disposición o lo que sea, la gente empezó a bajar un poquito la guardia y ya recurrimos a balones tontos. Luego, al no llegar el balón arriba, pues evidentemente esas acciones no se pueden hacer. Lo que pasa es que contra la defensa en línea, primero hay un principio que les suelo decir, ¿no? Porque yo al principio, a la hora de plantear un partido, lo planteo filosóficamente y después en ejecución. Es decir, yo les suelo decir que para poder entrar, primero hay que salir contra una defensa en línea. Esa es la primera norma que hay que hacer para contrarrestar una defensa en línea. Los más adelantados tienen que salirse para que puedan entrar. O sea, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, la gente en ese aspecto lo vi bien, porque caímos una vez, me parece, en todo el partido, ¿no? En ese aspecto lo vi bien. Y luego, pues bueno, pues hay un montón de cosas para hacerla, ¿no? Golpeos transversales a la espalda de los laterales, las dobladas por detrás del balón, las paredes, como tú bien dices, como medio de entrada, los unos contra unos por banda con la finalidad de ganar la raya. Hay muchas, de todas formas, la línea del Ferrol no tiene nada que ver con la nuestra, ni tiene nada que ver con la línea del Madrid, o sea, es decir, hay 1000 formas de jugar en línea. La gente se cree que este equipo juega en línea, pero ¿qué línea? Si hay 1000 formas de jugar en línea. Se cree que todas las líneas son iguales, es mentira. Sí, parece que es una cosa que se ha puesto de moda, ¿no? Ahora, fíjate, otra jugada. Ahí es Luengo. Un hombre que técnicamente anda bien, son pelotas que él mismo reconoce que no debía a lo mejor de fallar. Es el minuto 28 de esta primera parte, cuando Luengo desperdicia esa clara ocasión de gol. Recordemos que seguía manteniéndose ese empate a 1 inicial en el marcador, saque de esquina que vota la Unión Deportiva Salamanca. Fíjate que... No, fallamos en todas las acciones de estrategia muy mal. Ellos defendían con todos y nosotros lo que no hicimos ayer teníamos que haber hecho. En el segundo tiempo ya se hace más, porque ya se matiza en el intermedio. Se hicieron más acciones con toque, ¿no? Es decir, no con lanzamiento directo, sino con toque, ¿no? Acciones de maniobra que llamamos. No, ellos está claro que entienden perfectamente el sistema que juegan, porque haya entradas de un jugador a otro, ellos no iban detrás del jugador, sino cada uno se ocupaba de su zona y tapaba al jugador que entraba por allí. O sea que la verdad es que yo no tengo mucha oportunidad de ver a muchos equipos, pero a mí sinceramente no me cansa de repetirlo, es un equipo que me pareció muy serio y quizá con categoría para estar un poquito más arriba de donde está, ¿no? Continúa el juego, minuto 29 de esta primera parte, la Unión Deportiva Salamanca tratando de rehacer su juego, de insistir, de achuchar, pero estamos en lo que venimos insistiendo, las imprecisiones, los fallos y sobre todo esas entregas en los pases, regalando y rifando balones. Otra vez, es que Juan Manuel Lillo. Jugamos muy sucio, y cuando hemos recibido como hay, no fueron entregas limpias, pero la verdad es que ayer jugamos muy sucio, no tenían el día. Muchas dificultades, ¿eh? No cabe ninguna duda, no, pero a veces sin estar presionados. O sea, por ejemplo, el balón que acaba de fallar Handy, perdón, no había presión. Él la ha fallado solo. Eligió un verde y dio un verde. Verde. Es algo que no... Son de los errores no forzados, que se llaman. Sí. No tienes al contrario encima, no te aprieta y se la echas al contrario. Pero luego me chillan a mí, o sea... Juan Manuel Lillo decía o comentaba ayer que bueno, que no dudaba de las dotes técnicas de algunos jugadores, porque si otras veces han acertado, ayer es que podían haber tenido un mal día.
pero más le preocupaba esa celeridad en el juego, en algunos compases como los que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo. Sí, sí, eso es lo que más. A mí las situaciones... Se deberían de corregir, las se situaciones deberían tener en anímicas. cuenta. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es un condicionante anímico y aquí no se, de un día para otro no se cambia, ¿eh? O sea, que esto no es tan fácil. Es más fácil conseguir que el próximo jueves los futbolistas hagan mejor las cosas técnicamente porque lo hagan bien, que conseguir una situación anímica importante para que esto se produzca. Eso es trabajo de tiempo y ya te digo que el equipo tiene que cambiar mentalidad. El equipo cuando va ganando 2-0 tiene que ir a por el tercero y cuando va ganando por 3 tiene que ir a por el cuarto. Mientras nosotros nos tratamos de vivir. Por lo tanto, que a nadie le quepa la menor duda que cuando el equipo en casa va ganando 2-0, por eso Juan Manuel Lillo dice a veces que no se sabe vivir ganando, que no son consignas o consejos desde el banquillo, desde el vestuario para que el equipo recule, sino que es inconscientemente el equipo... No, porque nosotros hemos ido fuera de casa y hemos plantado la línea casi en medio campo y hemos jugado casi todo el partido en el medio campo del equipo adversario. O sea que eso es porque nosotros tenemos compromiso con el riesgo, ¿no? Yo particularmente, por la edad o por mi filosofía, por mi estilo de vida, tengo compromiso con el riesgo. No me importa si hace falta recibir 2, pero marcar 3. Pero parece ser que la gente... Al menos hacer uno más que el contrario. La gente parece ser que quiere asociar el tema como si yo particularmente, que te digan los jugadores, ¿no? Por eso yo digo que, ayer el partido me gusta, porque hoy 5 goles no es fácil ver, ¿no? Sobre todo con esa dinámica, con esas dificultades, con esas estrategias de planteamientos que ayer estaban sobre el verde del Estadio Mántico. Y yo sinceramente salí muy satisfecho porque el gol hoy es muy caro y ante lo que decía el míster anteriormente, yo sí tengo entendido que el equipo que ha metido 2 goles va a machacar si puede, al contrario, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que incluso psicológicamente o mentalmente el jugador lo quiere ver un poquito más fácil y luego las cosas se complican, porque hoy yo no creo que haya enemigo fácil y todos los equipos vienen a complicar la vida al contrario, ¿no? Por lo tanto, yo ayer le doy mucho valor a un resultado que sobre todo hay que tener en cuenta que Otra se ocasión, eleva... perdona que te interrumpa a cargo del Ferrol. Sí, no, sí, creo también algunas. Lo que sí digo es que es muy difícil, sobre todo en casa, remontar un resultado ante un equipo que se le veía muy cómodo sobre todo y muy tranquilo, porque eso sin dudar, eso sí complica mucho la labor al equipo que quiere ganar en casa, ¿no? Fíjate ahí cómo han podido sorprender al guardameta. Tras una pérdida de balón, sin presión de ningún tipo y entregándolos a un jugador verde que va de cara. O sea, es que se lo pusimos para que chutase. Lo que demuestra además, y vuelvo a reincidir lo mismo, lo que demuestra que es un equipo que técnicamente anda bastante bien. Hemos rebasado ese minuto 34 de la primera parte, continúa ese empate a 1 en el marcador en el Estadio El Mántico y hemos asistido a una clara ocasión de gol del Racing de Ferrol, al igual que vamos a presenciar otra ocasión de Luengo a pase de Peña. Aquí Juan Manuel Lillo, la Unión Deportiva Salamanca, pasó a ser un auténtico manojo de errores, de despistes, y parece que se le seguía todavía atragantando más el dispositivo táctico de los verdes, ¿no? Sí, no, ahora si te has dado cuenta... Mira, triangulación. Ahí está. Mira. ¿Ves? Yo creo que ahí, en esa ocasión, Peña no abusó de esa decir, he hecho la jugada y voy a marcar yo, porque un hombre zurdo, además, como él, que a la izquierda le pega bien, ahí tenía que haber aprovechado... Luego no termina de colocarse bien, tenía que haber adelantado al verde y quedarse sosteniendo la posición de Manolo Peña para que el pase atrás fuese limpio, ¿no? Pero se quedó en una disposición que estaba casi detrás de un contrario y no podía recibir. Esa es la connotación que yo te hacía antes de empezar a ver el partido, que a mí me parece que nuestro jugador debió irse hacia el palo más corto. No, porque había otro, o sea, ir pero luego retener. Primer movimiento o llevarte al jugador y luego dejar que vaya al verde, porque además es un hombre muy hábil, que eso sí lo hace muy bien. Sí, primero hacer que vaya al verde hacia el desmarque, palo para luego quedarse. Sí. Eso hace muy bien Emilio Butragueño. Sí. Él es capaz de crearse el espacio él sí solo para sí mismo y eso es muy difícil. Que hoy en día en el fútbol normalmente hablamos de la creación de espacios de unos para otros, pero Emilio Butragueño es de los pocos futbolistas que puede crear espacio él a sí mismo. Porque es un jugador que yo jamás había visto. Es lo que los técnicos llamáis jugar sin balón. Sí, pero te digo que normalmente se considera como una asociación colectiva, pero es que Butragueño tiene tal capacidad que lo puede hacer él solo, ¿no? Eso es Butragueño creo que no se debe hacer casi nada mal, ¿no? Yo al que veo... ¿Como Manuel Lillos del Madrid? No tengo ninguna connotación con ningún equipo, ni con ese ni con ninguno.
Yo al que veo en un momento dulce y además que creo que disfruta jugando es Manolo Peña. Yo creo que en estos momentos tenemos al verdadero Manolo Peña, al que realmente necesitaba el Salamanca. Un hombre que este año está teniendo más suerte con las lesiones, esas lesiones que parece que aparentemente no son nada, pero que te tienen alejado de un campo 2-3 meses, que te hacen no entrenar, perder tu tono físico. Yo creo que Manolo Peña es un hombre en estos momentos, en un momento dulce. Bueno, y esta jugada de Moreno, un hombre que ayer no tuvo toda la suerte del mundo. Bueno, ahí una mala tarde la tiene cualquiera. Sí, sí. Pero además es una cosa que tengo que dar la razón al míster. Es un hombre que quiso ayer, intentó hacer muchas cosas y eso es muy positivo en un jugador. Puso voluntad, lo que pasa que no le salieron las cosas. Y pedía las pelotas, que un jugador que sabe que no está afortunado, le quema la pelota. Dispara ¿no? el palo. Disparo a la cepa del poste. Como decíamos antes, por ocasiones no fue. Lo que pasa es que las ocasiones hay que meterlas. Los postes también juegan. Yo creo que dentro de los 7.32, 2.44 hay que evitarlos también para que puedan entrar. Para eso están. El trayazo de Medina a la segunda parte, eso es impresionante, ¿no? Cuando está a punto de concluir la primera parte, incertidumbre en el marcador, un Salamanca que tiene que remontar. Juan Manuel Lillo, ¿qué es lo que tiene en mente que va a transmitir o al menos intentar comunicar a sus hombres en el descanso para variar la segunda mitad? Ya te he comentado, el no tratar nosotros de llegar en zonas finales con Sito y con Handry de forma muy dedicada, que es lo que estamos pretendiendo ahora, el que no bajasen a recibir absolutamente nadie de la línea de 3, no queríamos que el balón fuese un poquito más a las posiciones, en vez de las posiciones al balón. Y sobre todo, ya te digo, tratar de pasar esa línea de 4 con un solo golpeo, buscando a Moreno y a Peña mucho, que creo que eso se consigue en el segundo tiempo, para acercar a Luengo, para que haga superioridades numéricas y poder hacer esas paredes. Y si no puede hacer ese tipo de paredes, para que entregue siempre a la línea de 2 de cara, tanto a Sucunza como a Medina, y a partir de ahí sí, Sucunza y Medina de cara, ya pueden hacer mucho más daño teniendo abierto a Moreno, teniendo abierto a Peña y teniendo por dentro tanto a Puado como a Luengo, ¿no? Estamos hablando de tratar de formalizar un ataque basado en que puedan intervenir 6 hombres de forma dedicada más el lateral de la jugada. Es que nosotros siempre estamos tratando de llegar de 7, ¿no? En todas las acciones el lateral de la jugada tiene permiso absoluto para llegar hasta arriba, mientras que el del lado opuesto se cierra para mantener el equilibrio, o lo que yo le llamo son los movimientos compensadores. Compensan de esa forma y a partir de ella pueden atacar. Los otros 7 tienen absolutamente todas las vicisitudes ideales para generarse un ataque. Ahí sigue insistiendo la Unión Deportiva Salamanca. Mala fórmula porque de las pocas veces que han querido entrar por el centro, porque no las tengo contadas, pero no llevamos casi nada. Pero han entrado 2 o 3 veces. 2 o 3 veces contra 13 y 17 por ambas bandas. O sea, de todas las formas, yo digo que por ahí se han intentado penetrar muy pocas veces, pero además da la casualidad de que siempre, yo creo que en esas pelotas que se echan cuando el defensor está de cara, es muy difícil que un delantero tenga opciones, es muy difícil. Y sobre todo jugando nosotros con 2 delanteros bajitos, que son más bien rápidos que no grandes rematadores. Pues vamos a asistir al final de esta primera mitad en el Estadio El Mántico, con ese empate a 1 en el marcador entre la Unión Deportiva Salamanca y el Racing de Ferrol. Juan Manuel Lillo, el caso es ir sumando y no perder comba y seguir en los lugares de arriba. El caso es, este año no vine yo acá para sumar puntos, ¿no? O eso me dijeron, vine acá para dotarle al equipo de un estilo propio, para dotarle al equipo de una idea. De personalidad. Dotarle una personalidad y que nosotros tengamos una idea de juego y en base a esa idea podamos fichar el año que viene. Y entonces sí, entonces ya tengamos la exigencia lógica que se tiene que hacer porque ya hay algo sentado. O sea que yo no vine acá para ganar partidos, lo que pasa es que no me gusta perder ni las canicas y lo que uno no puede olvidar es que juega para ganar, por desgracia digo y bien claro, o sea, pero eso no debe a nosotros, eso no nos debe a nosotros absolutamente enfermar, ni debemos callar a las personas. Yo las personas que pretenden callar a los demás diciendo sí, pero hemos ganado, no me gusta. Entonces yo ese argumento todavía no me habéis oído utilizarlo a mí, ni me vais a oír utilizar sí, pero gané. No, nunca me oís a decir eso. Sin embargo, es un argumento muy manido en esto del fútbol. Sí, pero hemos ganado. No. El caso es sumar. El cómo es importante y como el día que no nos importe el cómo, es mejor que nos retiremos de esto. Entrada de Sucunza Luis Alberto, que decreta el colegiado Herreros Odar de la Asociación Madrileña. Falta que va a lanzar el conjunto de Fernando Vázquez.
Están agotando los últimos minutos de esta primera parte en el Estadio El Mántico, con esa incertidumbre y sobre todo con esa expectativa a ver qué iba a ocurrir, qué iba a pasar en la segunda parte. Tarjeta amarilla que muestra el colegiado a David Caneda, era el minuto 43 de esta primera parte. El jugador estaba esperando el pitido para que le diese la posibilidad de sacar. De lanzar, sí, de sacar porque la falta. le había dicho él, estábamos nosotros presentes. Sí, por eso, lo digo por la proximidad del banquillo. Por eso puedo decir esta jugada, porque él había pedido que se parase hasta que no pitase él. Y luego... personalmente pienso que la tarjeta debió ser para Supunza. Personalmente, o sea, lo que pasa es que luego ya sabes que en el campo la situación es otra. Supunza, ¿no? Lo que pasa es que no se ha visto. No, porque le sacaron otra en la segunda parte que le podía enviar al vestuario. Pues sí, yo estoy contigo en ese tema. Y en este tipo de acciones, ya sabéis que no se interpreta, no se ve lo mismo desde una cabina microfónica entre cristales, desde una pantalla, desde un estudio de televisión, vestido de negro, que desde un banquillo. Totalmente, sí. Puedo hablar, ya te digo, de esta acción con conocimiento de causa, porque estaba tan próximo que le dije yo al preparador físico, a Jesús, le dije, mira, le ha sacado una tarjeta que me han sacado, porque él mismo le ha dicho que se espere para esperar el pitido, y luego ahí y el jugador, eso es lo que le está diciendo el jugador, pero si me has dicho que saque, que espere a que me des el pitido y ahora me sacas por retardado, si no me has dado el pitido para que saque, ¿no? Falta Jandri, balón que va a poner en movimiento la Unión Deportiva Salamanca, agotando los últimos cartuchos, balón nuevamente que se pierde. Una falta que se pierde de una manera tonta, muy mal los golpeos. Era un golpeo que... Como sin convicción. Un golpeo que ya sé yo dónde iba dirigido, estaba bien, Balta lo ves ahí que estaba en buena posición, tenía una finalidad de segundo palo y tal, con una peinada y un bloqueo que tenemos que hacer, pero no... No, es que le pega al defensa que está tapando es que no llega a su destino porque no libra la barrera. La barrera, el golpeo es malo, ¿no? Luis César, que pone el balón en movimiento. El juez de la contienda que consulta con la mirada a los jueces de línea, y la primera parte a punto de concluir. La Unión Deportiva Salamanca que trata nuevamente de abrir por banda izquierda, nuevamente Manolo Peña de izquierda metiendo al área para que otra vez Medina, y eso que Medina luego tuvo una ocasión cuando lanzó el balón al travesaño. Sí, pero ahí tuvo que golpear. Casi la culminación de... Ahí tuvo que golpear de interior porque se vio realmente apremiado. Y además le pilló con el balón parado porque él había hecho una toma antes. Y al defensor encima. O sea que actúa por lo único que puede hacer, tirar arriba a ver si... No le da tiempo a poder coger fuerza. Qué pena del pase. La idea era fantástica. Muy buena la idea de Fran porque... Fantástica. Muy buena la idea de Fran porque él se ve que por lo menos una cosa que yo le solicito a los jugadores, ¿no? Que tenga una visión periférica buena, que antes de recibir el balón ya tenga la respuesta decidida, ¿no? Y en estos momentos eso lo va dando el tiempo, cuando conozcan realmente bien la ubicación y las maneras de comportarse sus compañeros. Y en este momento Fran me ha demostrado que estaba listo, porque pese a hacer la recibida de espaldas se ve que ha girado la cabeza antes, que es una cosa que les digo yo a los jugadores. Es que no lo he visto, suelen decir, pero si no has mirado, ¿cómo le vas a ver? Lo importante es saber dónde está el compañero. No, pero si no mira no puede ver. Y es que mirar, hoy en día el futbolista que es capaz de girar el cuello y mirar lo que tiene tras de sí y delante de sí, se vale más de 200 y 300 minutos. No hace ni trague ni pocos más. Pero, si no, no estaría en la Unión Deportiva Salamanca. Sí, no tiene por qué. El jugador, esas son respuestas entrenables, ¿eh? O sea que no tiene por qué ser así. Final de la primera parte en el Estadio El Mántico, con ese empate a 1 en el marcador. Goles que llegaban en el minuto 6 de la primera parte, en propia meta, a cargo de Mario, y gol en el minuto 8, ese empate a 1 que hacía Pazolo en esa jugada al centro del área. Final de la primera parte en el Estadio El Mántico, con empate a 1 en el marcador. Se inicia el segundo tiempo en el Estadio El Mántico con ese empate a 1 en el marcador. Vamos a asistir a esta segunda mitad donde la Unión Deportiva Salamanca pasó apuros y ciertos agobios en estos primeros compases, donde el conjunto de Juan Manuel Lillo se espabiló, donde llegó en el minuto 15 el adelanto en el marcador por mediación de Michel, adelantando al conjunto ferrolano por 1-2,
donde llegaría en el minuto 24 el empate de Luengo por bajo y en el 31 en pase de Luengo la victoria definitiva en gol de Peña por un 3-2 de la Unión Deportiva Salamanca. Vamos a seguir analizando, viendo las imágenes de esta segunda parte en el Estadio El Mántico. Seguimos contando con la presencia de Juan Manuel Lillo, entrenador unionista, de Joaquín Ramos Marcos, entrenador salmantino, árbitro internacional, árbitro salmantino e internacional, para seguir analizando la actuación de la Unión Deportiva Salamanca en este encuentro de ayer disputado en el Estadio El Mántico. Como comentábamos ya en la primera parte, Juan Manuel Lillo, las consignas, los consejos y sobre todo el inculcar otra cosa a los hombres en el descanso parece que tuvo alguna traducción, al menos durante algunos compases de la segunda parte, ¿no? No, sí, yo estoy contento. Estoy contento de que el equipo trató de hacer lo que se les dijo. Sí que es verdad que les costó coger el aire, pero una vez que le cogieron el aire a lo que se les había mandado, a través de ello pienso que conseguimos obligarles. Ahí está el Racing de Ferrol tratando de reconstruir su juego, un equipo que se movía con facilidad, que llegaba, como en este caso, por mediación de Luis Alberto, pero que luego le faltaba también concreción en esas jugadas finales. La Unión Deportiva Salamanca pudo inclusive adelantarse en más ocasiones y no dejar esa renta tan pírrica de 3 goles a 2. Si las cosas hubiesen salido mejor, ¿no? Sí, nosotros no es de hoy, ya llevamos tiempo comentando que nosotros no somos un gran equipo. Porque la prueba está en que nos cuesta definir. Nosotros, por ejemplo, en Avilés hicimos ocasiones más que suficientes para haber traído un resultado amplio y no haber pasado ningún tipo de apuro. Pero volvimos con 2-1. Nosotros no creo que vayamos a ganar de una forma muy desahogada muchos partidos este año. Nosotros va a ser todo a través de sacrificio, de lucha y de no perder la humildad en todo el año. Se le podría decir al espectador, al socio, al seguidor, al aficionado, que nadie se engañe, que el nivel, que no hay ningún equipo que pueda despuntar o destacar en esta categoría. Bueno, ya lo ha dicho Joaquín antes. Él decía que posiblemente sea el peor Salamanca, técnicamente hablando, ojo, de los que haya vivido esta gente durante muchísimos años. Entonces es lógico que para ellos sea una situación absolutamente igual. Para que a nadie le quepa la menor duda, pueden quedar claros los objetivos que se traza el Salamanca este año y sobre todo el trabajo que tiene que hacer Juan Manuel Lillo, para que nadie le exija lo que no le corresponde. Bueno, yo sí puedo decirte como espectador o como aficionado desde mi prisma, no excesivamente técnico, sino simplemente por mis años de contacto con el fútbol, que yo tampoco, igual que digo que no es el mejor equipo que jamás, o mejor equipo que en los últimos tiempos técnicamente hemos tenido, pero lo que sí te digo es que es el equipo que a mí realmente me gusta, porque tal y como empieza el partido lo termina. Es decir, en el tema físico es un equipo que ha ganado muchos enteros y en el tema táctico, en la posición en el campo, nunca se pierde. Yo creo que eso hay que alabarlo, como la recuperación de 3-4 canteranos que estaban quizá un poco más apagados, ¿no? Yo, el partido de ayer en concreto, he visto a un Balta, para mí sensacional, un trabajo defensivo increíble. Un hombre como Torrecilla, que dentro de esa labor fea que tiene que hacer ciertos jugadores en todos los equipos, pues la hace a la perfección, y una recuperación increíble de ese sitio al que estamos acostumbrados, pues a subir mucho por las bandas. Hay que tener en cuenta simplemente, y lo he dicho en el primer tiempo, que nosotros básicamente en el aspecto técnico tenemos 2 jugadores muy importantes. Uno es Peña, muy recuperado, muy en líder, yo creo que es un hombre muy importante, y el otro es Luengo. El otro es Luengo porque es un hombre que con el balón en las piernas y en esos escasos metros pues hace cosas muy bonitas. Fijaros, Juan Manuel Lillo, Joaquín Ramos Marcos, qué jugada, saque de esquina de Sucunza. Falló la Unión Deportiva Salamanca. Sí, no hay que decir qué mala suerte ni qué pena, sino que no hemos definido, o sea, que no hay que vestir las cosas como a nosotros nos gusta verlas, ¿no? Es verdad, no definimos y ya está, no hay que buscar decir que qué mala suerte. Mira, ves, la entrada famosa de todos los partidos de un hombre que tiene necesidad de hacer eso. Tarjeta amarilla a Torrecilla. Tiene que hacerlo porque estábamos volcados en una falta, ellos dominan muy bien la pelota, salen muy rápidos y a veces hay futbolistas que tienen que hacer una raya en ciertos sitios del campo para parar al contrario, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que admitirlo tal y como es, ¿no?
5 minutos de juego de la segunda parte en el estadio El Mántico, Salamanca 1, Racing de Ferrol 1. Juan Manuel Lillo, el objetivo, nos habíamos quedado. No, el objetivo ¿Qué ya... te trazas o que te marcan para esta temporada? El objetivo está muy claro, ¿no? Y no debemos apartarnos absolutamente de ello, ¿no? El objetivo de nosotros más que darle una personalidad y un estilo propio al equipo, ya lo he dicho antes, generar una idea de juego en la cual nos veamos todos representados y a partir de esa idea de juego entonces sí que ya puedas fichar y entonces ya se te puede exigir absolutamente lo que necesites, ¿no? Es importante que transmitamos un mensaje con sentido para que la gente disfrute con el mismo, pero sobre todo que asocien al Salamanca con un estilo de juego y con una personalidad, ¿no? Luego a partir de ahí todo lo demás, es decir, ganar, pero ganar transmitiendo. Y comunicando al espectador para que esas gradas que vemos se pueblen un poquito más y no estén tan vacías. Sí, que el equipo juegue algo, que digan, el Salamanca juega a esto. Y esto tiene mucho que ver, lo que está diciendo el míster, tiene mucho que ver con la época nuestra importante del estreno en Primera División del Estadio del Mántico. Y recordarás, Manolo, que entonces nosotros habíamos creado la imagen de un equipo fuerte en defensa, que nos costaba mucho ganar partidos en casa, que fuera le costaba mucho al contrario meter goles y que estuvo a punto de llevarnos a la UEFA con jugadores adelante que eran prácticamente desconocidos, tipo Chávez, tipo Víctor, pero sin embargo atrás con un buen portero, unos buenos centrales, un buen centro del campo, creábamos pocas oportunidades, pero al equipo contrario le costaba mucho. Y yo creo que ahora es totalmente distinto. Yo creo que todo el equipo juega para ganar, todo el equipo juega para meter goles, cada uno sabe en el campo lo que tiene que hacer y eso es muy importante. Eso es lo que yo quiero transmitir al espectador desde mi punto de vista, ya digo, sin jugar a técnico, sino simplemente porque he visto mucho fútbol y sin dudar me encanta. Es una de mis grandes debilidades el ver partido de fútbol. Y yo en cuanto veo goles, para mí el resultado que sea es bueno. Ahí continuaba en defensa ayer Balta, todo un coloso, punto honor. A Balta le gusta jugar aunque sea con la cabeza vendada. Sí, no, por él no queda. En ningún momento creímos que podía limitarle mucho. No cabe ninguna duda que cuanto menos partidos haya que jugar con esta circunstancia, mejor, ¿no? Por eso que el próximo día, pues, por prescripción facultativa, posiblemente no haya que echar mano de él o habrá que valorarlo, ¿no? Qué jaleo en el juego, Bueno, no, son situaciones. Qué follón de hombres. No, y además... Lo digo traducido a limpio, para que los espectadores nos entiendan. No, tiene que... Para robar tienes que jugar unos muy cerca de otros, Hay que pasar más. Ahí está Puado metiendo de derecha largo. Sí, bien. Para... Fíjate que jugada de este hombre ahí y para Luengo, era Luengo. Sí, Luengo y Moreno. Qué bronca le está echando. Fíjate lo que le está diciendo Moreno a Luengo. Y era un hombre que necesitaba esa oportunidad de gol ayer para haberse venido arriba. Eso hubiera sido básico en él y quizá el míster ayer no lo hubiera cambiado porque era un hombre que no estaba teniendo demasiada suerte. Si ahí marca Moreno anímicamente se viene arriba. Se reconvertido. Sí, bueno, el jugador se reconvierte. Ya habéis visto, ya vais a ver que el equipo parece otro después del 2-2. Simplemente con haber empatado el partido en un resultado adverso parece absolutamente otro, ¿no? El Racing de Ferrol seguía manteniendo el mismo dispositivo con el 1-0 que con el 1-1. No, aquí todavía están, sí, con el mismo, pero en cuanto que marcan van a pasar a hacer un 5-4-1, donde nosotros conseguimos tocar más y luego ya nada más empatarle nosotros va a dejar otra vez línea de 4, va a poner 5 en mitad de campo y va a dejar uno solo arriba, ¿no? O sea que cambió 3 veces de... Yo creo que esa no era su mentalidad de ganador, no venían a ganar, sino a sacar un resultado positivo. Y entonces yo creo que el 1-2... los primeros sorprendidos fueron ellos. El 1-2 le impactó demasiado incluso al entrenador, porque a mí hay una cosa que me halaga en el entrenador y es que él en un momento determinado no eche la culpa a sus jugadores. Y yo sigo pensando que los que ganan los partidos son los que pierden, son los futbolistas. Lo que pasa es que a veces los entrenadores intentan, no sé, con un capotazo decir que ellos son los culpables. No creo que sea básico el cambio de Mitchell, que era un hombre importante, porque además es un hombre que llevaba prácticamente el número 6 todas las jugadas de peligro, porque era el pivote sobre el que giraba el fútbol de ataque del Ferrol, ¿no?
Pero eso me gustó, es un detalle importante. Pero yo creo que lo que le asustó fue ir ganando el Matic 1-2. Para ellos era un resultado No lo supieron asumir. muy importante, yo creo que no. A mí me encanta ver me encanta ver a Peña en esa situación y que de repente está 20 metros más arriba, que tiene fuerza para conseguir llevar la pelota. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el trabajo que están haciendo los jugadores, porque hay que ser conscientes de las limitaciones que incluso ha puesto el club este año, ¿no? O sea, que hombres como Jandri o como Moreno, que son jugadores de calidad para nuestro equipo, pues son jugadores que están costando muy poquito dinero, y eso la gente yo creo que debe de saber que son jugadores muy rentables, ¿no?, para lo que cuestan, ¿no? Lillo, con estas carencias y limitaciones económicas, ya no entro en otros detalles, ¿tienes que hacer milagros? Sí, yo creo que dotar al equipo de personalidad no es nada fácil. La verdad es que creo que eso es más difícil que ganar, ya te digo. Es una buena situación de llegar por banda. Ahí empezamos ya a abastecer un montón de balones a los dos de fuera. Has visto que Moreno y Manolo empiezan a intervenir muy directamente. Lo que pasa es que Moreno no tuvo mucho acierto, pero sin embargo Manolo sí que lo tuvo, ¿no? ¿El hecho de que Sucunza lance por la derecha y por la izquierda los saques de esquina obedece a algo en especial? No, es que aquí tratamos de cambiar la trayectoria del saque. Es decir, Luis César estaba saliendo muy bien en todos los saques y aquí quisimos sacar con la misma pierna en lugar de lanzamiento. Aquí no debiera sacar él. Aquí debiera sacar Manolo. Por eso te lo comento, porque hemos visto cómo lanza desde la izquierda. En el otro lado sí, cambiamos. Nosotros siempre sacamos con pierna cambiada y con rosca hacia adentro. Pero aquí, dado lo mal que lo estábamos haciendo, bueno, pero ves, él saca hacia afuera ahora, el córner. O sea, él sabe sacarlo. Y cuando lanza de izquierda... Sí, era con esa intención. Lo digo porque son detalles que en ocasiones pueden pasar inadvertidos o desapercibidos de cara al aficionado, al espectador, y son detalles que se deberían tener en cuenta muchas veces. Sí, pero no les hicimos ni cosquillas en los corners, excepto el del palo. Excepto el del palo no les hicimos ni cosquillas. 12 minutos de juego, segunda parte, en el Estadio El Mántico. Salamanca 1, Racing de Ferrol 1. La Unión Deportiva Salamanca, que sigue insistiendo, achuchando. Parece que el conjunto de Fernando Vázquez se viene un poquito abajo, o al menos aparentemente cede terreno. Y luego cuando esta situación que estamos contemplando parece significativa, llega el gol. Sí, es una de las cosas que tiene el fútbol, porque me acuerdo son las paradojas. Nada más meternos el gol, me dijo el preparador físico, y dice, fíjate, cuando mejor estábamos jugando, cuando parecía que no íbamos a tener ningún problema, ha llegado el gol. Y digo, es que siempre llegan esas situaciones, ¿no? Nosotros también vamos a meter el gol cuando más incertidumbre estábamos generándonos para con nosotros mismos, Nos estamos adelantando un poquito a los acontecimientos, pero para ponerles en antecedentes de lo que van a contemplar, a observar ustedes dentro de unos instantes. Yo hay cosas dentro de las propias características de los jugadores, y es algo que sí se viene observando en la trayectoria de algunos. Exacto. Es lo que iba a decir, por ejemplo, en el caso de Baltonhombre, todo punto honor, que tiene demasiado interés. A veces hace trabajos que no son los suyos, porque hemos visto hace un momentito una pelota, un pase de 30-40 metros. Yo creo que esa no es la labor de Balta. Yo creo que Balta tiene que dar la pelota a esos dos centrales que tenemos ahí, que están en mejor disposición por su toque de balón. Pero a veces las ganas del éxito y las ganas de querer ganar el partido le hace que haga estas cosas. Y hay otro jugador que se nos ha olvidado comentar durante el partido, que si no estuvo muy afortunado en los toques de balón, sí en el trabajo, y eso es Puado. Puado, un hombre que ha trabajado mucho en esas zonas de centro campo contrario, que no se le ve, pero que está ahí. Es muy importante el trabajo de ese jugador. Sí. Para mí. Sí, no, lo que pasa es que... Hombre, un jugador... Ahí viene el gol. Atención al gol de Michel. Fíjate cómo le pega. Porque fíjense ustedes cómo le pega el balón. Con la espinilla. Pero le pega, como está muy centrado, como está muy centrado en la puerta, la repetición, está un poquito detrás del punto de penalti. ¿Qué balón le llega a Michel y de qué manera y de qué forma consigue adelantar al Racing? Pero observa a Juan Manuel, que es otro pase sin mirar, Sí. O sea, como diciendo, ahora entra alguien por el centro. Sí, nosotros, lo que te quería comentar con respecto a lo que estabas diciendo es que hay dos factores para mí que son importantes, que yo les digo a los jugadores, ¿no? Cuando tratábamos de hablar de la filosofía, de lo que yo pretendía de ellos, siempre les he dicho que el jugador debe saber esperar la inspiración desde el trabajo.
Y es una de las cosas que en estos momentos Manolo Peña y otros que la gente no pensaba que lo podía hacer, está haciéndolo bien, ¿no? Es saber esperar las inspiraciones del trabajo. No hay que olvidar que un futbolista en su máxima intervención va a conseguir 3 minutos de contacto con balón como máximo en un partido, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga que estar 87 siempre tiene algo que hacer. Tal y como están en este momento las obligaciones marcadas a los jugadores, siempre hay algo que hacer en el terreno de juego y ellos tienen que hacer. Y eso lo saben, ¿no? Y sí, luego, a nivel colectivo hay otra frase que les suelo decir, ¿no? Que aprendan a esperar la inspiración desde el orden. Esa es otra de las, si ellos consiguen hacer esas dos cosas, quiere decir que la simbiosis de la filosofía del equipo creo que queda bastante marcada, ¿no? Esa teoría es difícil cuando hay un marcador en contra, llevarla. No, pero lo hicieron, no dejaron de trabajar en ningún momento, ¿eh? Acertado o desacertadamente. Hemos asistido al primer cambio en el conjunto del Racing de Ferrol. Posteriormente, Michel, el autor del tanto, dejaría su puesto a Juan Carlos y luego llegaría el primer cambio en la Unión Deportiva Salamanca. Moreno por Carlos, un hombre que parece que se le echa de menos, ¿no? Y que ayer no desentonó. Bueno, es una opinión mía. Ahí está el cambio. Yo creo, Moreno, va a entrar Carlos. Yo simplemente creo, Manolo, que ninguna persona en su trabajo intenta tirar piedras contra su tejado. Yo no voy a discutir, porque ayer además hizo cosas preciosas, sobre todo en 2 recortes que lo calibran como un excelente jugador. Pero a veces el futbolista tiene que tener otras cosas. Yo creo que el entrenador en todo momento sabe de lo que dispone y yo no dejaría, por ejemplo, a Butragueño en el banquillo si sé que está en un momento excepcional de forma, ¿no? Y yo cuando Carlos o cualquier otro tipo de jugador no juega en un equipo no lo añoro porque entiendo de que tiene que haber jugadores que están en mejor situación o mejor predisposición. No, pues eso es muy y que sencillo. El técnico trata de poner a los 11 mejores. El día que llegué a la rueda de prensa del partido de Copa, creo, el día de la Cultural. La Cultural León. Me dijeron que se echaba en falta a Moreno y a Sucunza. Es decir, siempre es el mejor el que no juega. El que no juega siempre es el que sale relanzado de todo ese tipo de batallas, ¿no? Entonces, pues igual es tu opinión personal el hecho de que él pueda estar ahí, pero bueno, en estos momentos Carlos... No, que puede ser uno más, me refiero, de los que pueda estar ahí. Carlos tiene un gran problema de resistencia. Si te das cuenta, los partidos de Copa juegan todos. Siempre tiene que cambiarlo. Él lo sabe, además está haciendo trabajos a mayores, es decir, aparte del trabajo que hace con nosotros, él tiene un programa específico que está haciendo por su cuenta. Y hasta que no consigamos, digamos, generar un nivel de resistencia alto, en Carlos vamos a tener problemas de que nos aguante 90 minutos. Correcto, pues es una explicación a lo que normalmente la gente a veces no comprende de ciertos futbolistas. Desconocen, sí. Son las causas, los motivos y las razones, e inclusive las explicaciones a tener en cuenta. Y eso, ahora Carlos es el que se encarga de lanzar desde la derecha. Saque de esquina que vota la Unión Deportiva Salamanca. Y el por eso no tenía que haber sacado él. No queríamos sacar con la pierna cambiada, porque no estaba haciendo muy bien el portero, y ahí volvemos a hacer un error, que es sacar con la pierna cambiada. Aunque lo ha sacado muy hacia afuera, ojo, pero... Y ahora ellos ya no son tan claritos en los pases, ya están perdiendo mucho más pases, están dejando entrar, yo creo que les asustó. El 2-1 no era el resultado que se esperaban. Ellos poco a poco se van diluyendo, eso sí, sin se van arrinconando. Nunca se sabe si son ellos que se diluyen. Pero se van arrinconando, o es la arriba. presión de la Unión Deportiva Salamanca que los va haciendo. Yo creo que es un poco echar atrás. Hay que buscar siempre los deméritos de los demás para poder tener unas virtudes propias, ¿no? Yo creo que es algo que se estila mucho, es decir, es que el contrario hace lo que tú le dejas, como nosotros en estos momentos nos ha pasado que lo hemos pasado mal con ellos. Yo ha habido una cosa así muy positiva a partir del gol del Ferrol, y es que los jugadores se han animado aplaudiéndose, y eso era muy positivo porque han visto que todavía hasta ellos mismos no se creían el resultado, ¿no? O sea, y eso ha hecho que el equipo sacara esa garra que normalmente debe tener un futbolista para ganar un partido. Y entonces han empezado a comprender un poquito mejor lo que realmente hay que hacer en el campo. Sí. Era perder menos pases, era jugar. Estoy absolutamente contigo. Claro. Nosotros aquí ayer ganamos 2 batallas. Porque una la del partido y otra la de remontar el resultado adverso en tu propia casa. Y eso solo se puede conseguir, pues lo tengo yo dicho, por una cosa que hemos insistido desde el primer día. Hemos conseguido que jugadores que igual no tenían tanto contacto entre sí o no se llevaban tan bien antes, ahora se lleven fenomenalmente, ¿no? Es una cosa que hemos insistido, y solo en la forma de nosotros siendo amigos.
y siendo un grupo humano que tiene una misma dirección, solo se puede conseguir así levantar un resultado. Eso, si nosotros somos un equipo disgregado que juega absolutamente de forma displicente, cada uno por su cuenta, no remontas. Para eso hay que comenzar hablando en el vestuario, y una vez que haya comunicación en el vestuario, eso luego se transmite en el rectángulo de juego. Sí, yo creo que sí, es una de las imágenes del trabajo colectivo al margen de lo deportivo, es decir, el trabajo colectivo y psicológico que se realiza también, está el hecho de que tú puedas dar la vuelta al resultado así. Si no, posiblemente eso iría abajo. Como bien ha dicho Joaquín, si hay algo que han hecho reseñar hoy casi todos los medios de comunicación ha sido que hacía tiempo, ¿no? Pues nos tenemos que remontar a mucho tiempo. Lo hemos comentado, ahí está nuevamente uno de los hombres, quizá dentro de lo que cabe, muy poquito más incisivos, más peleones. Nos estamos refiriendo a Luis Alberto, el dorsal número 11 del Racing de Ferrol, pero llegar arriba, perderla, regalarla o rizarla era todo uno, afortunadamente para la Unión Deportiva Salamanca. Estamos en el minuto 21 de la segunda parte en el Estadio El Mántico, con ese resultado que registra el marcador de Unión Deportiva Salamanca 1, Racing de Ferrol 2. Nos aproximamos al minuto 24, que es cuando la Unión Deportiva Salamanca, por mediación de Luengo, conseguía el empate a 2. Creo que fruto y fiel reflejo a 3-4 ocasiones anteriores que no pudo materializar. Sí, ahora la verdad es que nosotros ahora estamos, si te das cuenta, pasando un momento de imprecisión altísimo. Ya te he dicho, es que hasta que no se consigue el empate a 2, que tampoco llega cuando nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero nos da la capacidad anímica de seguir insistiendo, y de repente el equipo da un vuelco absoluto, creo que se olvida de todo lo que pueda haber por ahí y piensa única y exclusivamente en ganar. Eso es importante. Todavía ves las imprecisiones, siguen existiendo muchas, pero ya se empieza a meter al Ferrol ahí. Fíjate con qué claridad hacemos ahí está el gol. Ahí está el empate a 2 de la Unión Deportiva Salamanca. Tres toques. En 3 toques. ¿Qué posición más difícil? Y fíjate por dónde entra el balón. Sí, pero es un chaval que entrenando me ha sorprendido porque es fabuloso en el trabajo específico de remate. Lo hace muy bien. Luego es hombre resolutivo. Bueno, eso habrá que verlo con el tiempo, ¿no? De momento el chaval no ha tenido mucha suerte. Ha tenido situaciones de 1 contra portero que yo creí que las iba a resolver bien, el chaval ha tenido. Sí que es verdad que le han anulado 2 goles legales, uno en León y otro aquí contra la Cultural también en la Copa, uno en Liga y otro en Copa, y eso posiblemente a él lo hubiese abierto. Yo pienso que ahora con este gol que ha marcado va a generar más confianza en sí mismo y se podrá esperar más de él, ¿no? El Puado también se estaba un poquito diciendo, y fíjate que el Puado lleva 4 goles ya, 2 en Copa y 2 en Liga. 2 en Liga. Pero es lo que comentaba antes Joaquín Ramos Marcos. Parece que es un hombre que no se ve, el trabajo que hace está ahí, pero parece que no despunta. Es que hay que tener en cuenta la situación en la que cada jugador se encuentra en cada momento en el campo. Yo hace muchos años, cuando coincidía con nuestro paisano del Bosque, y él venía de ver al equipo contrario que se enfrentaba en Madrid, y yo de arbitrar a esos equipos, le preguntaba por Emilio Butragueño y decía que Emilio Butragueño a mí me daba la sensación de que era un hombre que fallaba excesivos pases, que era un hombre que no lo veía yo, no sé, como muy puestito, y sin embargo él me hizo la siguiente reflexión. Butragueño es un hombre que en los 15 o 20 últimos metros es increíble, que es un hombre que tienes que tener en el campo porque una jugada suya determina un partido y que lo tenemos que querer así. Entonces, hay jugadores que no son de esa clase, pero son mucho más trabajadores. Y yo digo lo de Pau de ayer porque es que a mí, que yo me fijo un poquito más en el trabajo en conjunto, a mí el trabajo de este hombre me gustó porque no dejó de pegar y de luchar, y eso es muy importante de cara a un conjunto del estilo del Salamanca, claro. Lo digo, lo del trabajo feo, un poco sucio, que en ocasiones no se nota de cara al seguidor, al espectador, al aficionado y sobre todo a las personas que acuden al campo. Sí, pero que si luego te vas a la tabla de goleadores y tiene 4, pues todavía es mucho más importante. 2 en Copa y 2 en Liga. Todavía es mucho más importante. Y con respecto a Luengo, yo te puedo decir que el día de la Cultural vi 25 minutos. Y con 2 detalles ya sabías quién era ese jugador. Sí, además recuerda que lo comentamos porque un balón que le habían hecho y bajaba con nieve, lo dejó clavado en el suelo. Atención a esta jugada. Una jugada fenomenal de todas, si te das cuenta, todos los tipos de roturas son igual. Antes lo hemos intentado con una pared 1, 2, 3
de Peña sobre Puado y una entrada de Handy por fuera, pero por desgracia la entrega ha sido mala. Es decir, la gente ya empezó a hacer lo que realmente se había establecido, ¿no? Que eso yo pienso que es importante. Bueno, intentó hacerlo. En un momento salió, otros no. Ya ves, otra vez era un nuevo acercamiento del Luengo a una zona para crear supernumérica. La verdad es que yo estoy satisfecho de que por lo menos lo que se ha dicho en el intermedio de los jugadores intenta realizarlo. Y eso para mí es importante, ¿no? Yo siempre valoro dos cosas en este ámbito futbolístico con respecto a jugadores. Uno, las obligaciones, que esas las marca el entrenador, las marca el colectivo, y otro, las posibilidades, ¿no? Hemos visto un intento de pared entre Sito y Carlos que al final se abortó, y nuevamente el Racing de Ferrol que se quiere venir arriba, pero ya vemos que flaquean las fuerzas y que ya no son llegan. Pocos elementos. Pocos, dos de llegada contra. Mientras que hay seis Nosotros ya estábamos presionando, nosotros ha aumentado el nivel de presión ya. ¿Y cómo se hacen los relevos? Porque has observado ahora una subida de Carlos y Sito por la parte derecha y enseguida Carlos y Sucunza se han quedado en el relevo. O sea, yo creo que en ese sentido la disciplina que tiene este equipo ahora mismo... Fíjate, ese balón se le llega claro a la cabeza de Luengo, que no esperaba el fallo. No, se queda en una posición privilegiada. Lo que pasa es que a lo mejor le faltan esos 8 o 10 centímetros más para poder rematar esas pelotas, pero él es un hombre de regate en corto, además pasa el balón con una rapidez y una inteligencia increíble. Además son pelotas que deja muertas, no sé, le da un efecto raro que te deja la pelota seca, ¿no? 26 minutos de esta segunda parte en el Estadio El Mántico. Seguimos presenciando las imágenes de este encuentro con empate a 2 en el marcador. Restan 7 minutos para la consecución del 3-2 definitivo. Ahí yo creo que Juan Manuel Lillo comenzaría a respirar. No, te voy a decir una cosa, yo no perdí la fe y no es por ahora darme las de... Además los partidos no concluyen hasta que el colegiado no no perdí la pita al fe en final. ganar en ningún momento, ¿eh? Es que en ningún momento, porque vi que por lo menos intentaron. Yo lo que me renunciaba a pensar es que íbamos a estar todo el partido errando, ¿no? ¿Qué ha podido, sí, perdona que te interrumpa, que ha podido, lo comentábamos antes, variar o cambiar en este Salamanca, que antes el rival se ponía por delante y era incapaz de darle la vuelta al marcador? Esa capacidad de reacción quizá puede ser lo van a pasar en épocas pasadas. Yo digo, ahora en estos momentos es muy importante que nos sintamos todos uno, ¿no? Otra vez la llegada es... La llegada por la izquierda. Con Handry, La izquierda, balón arriba, y Carlos de cabeza que lo intenta pero que no lo consigue. Sí, hay otra de las premisas que nosotros tenemos diligenciadas como manejo de aspectos globales ofensivos, y es que todo lo que empezamos por izquierda tratamos de finalizarlo por derecha, y todo lo que empezamos por derecha tratamos de finalizarlo por izquierda, siempre en los lados donde el jugador, por ver que su intervención inminente no existe, sino que va a ser a largo plazo, sabes que le vas a pillar más relajado a los del lado opuesto, ¿no? Y sin embargo nosotros en defensa por lo que tratamos de trabajar es lo contrario, ¿no? Que los del lado opuesto estén tan centrados o más que los que tienen inminente intervención. Yo creo que con respecto a la pregunta que le has hecho... Ahí está el gol. Ahí está el gol. Ahí está el gol de Manolo Peña. Ese pase de... todavía había otra llegada por izquierda. De Luengo. De Handry, Y Handry, que le vemos en el fondo de la imagen. Hemos visto la repetición. Es lo que decía yo en la jugada del primer tiempo. La tuvo que culminar él también. Sí. Sí, perdón, Juan. Yo decía con respecto a lo que le has preguntado al míster, y lógico que él te conteste que él llega ahora, no conoce. Yo creo que los sistemas tampoco eran iguales. Nosotros basamos mucho nuestro juego del año pasado en un grandote delantero centro que teníamos, que había que echarle pelotas arriba, ¿no? Entonces era un fútbol que era un poco... yugoslavo, además. Sí, era croata. Entonces era un hombre que tenía sí, el tiro Atención, al palo. el disparo al palo de Medina. Y otra dificultad ante estos equipos que venían con tácticas similares. Recuerda la línea del año pasado, nos ganó 1-0 con una táctica parecida, con esa defensa en línea de 5. Entonces te encuentras con que tienes que echar pelotas arriba porque no había otra situación, y teníamos un problema. Balones. El no jugar Jorge, que no la temporada pasada en casa jugó por partidos por lesión, pues la misma Cultural de León, ¿no? Quizás fue el equipo que mejor impresión dejó y se le empató pues de chiripa, ¿no? Sí, una falta de Llano y Salmachea. Yo creo que eran situaciones distintas. Buena memoria la de Lillo. Sí, hombre, claro. Nos quitó de meternos en el playoff ese punto, que en un partido que nosotros... Sí, porque luego fuiste a Torrelavega y perdiste 1-0, ¿no? Sí, el día que mejor jugamos, además de todo. Bueno, pues estamos en el minuto 29 de la segunda parte. La Unión Deportiva Salamanca, que vencía por 3-2. El gol conseguido por Manolo Peña.
y a partir de aquí el conjunto ferrolano que se viene abajo físicamente y la Unión Deportiva Salamanca que empieza a tocar, a triangular y que va siendo otro equipo. Quizá salvar y destacar estos últimos 15 minutos de la Unión Deportiva Salamanca. Hay una entrada a Peña que no la acabo de entender. Les había hecho un túnel. Una entrada por detrás. Les había hecho un túnel un minuto antes y le vi cómo fue, absolutamente no fue ni pensando en el balón, el único que quería era darle. Me sentó muy mal la actitud que tomó este futbolista. No, lo que pasa es que el árbitro, si quieres, actúa bien porque intenta dejar seguir. Sí, aunque yo creo que ahí no hay demasiada ventaja, ahí automáticamente hay que ir a molestar al jugador porque se provoca luego otra situación parecida en Medina. Y no aplica el mismo criterio. No, efectivamente, son dos entradas similares. Lo que pasa es que a veces ya hay jugadores que se encuentran con un resultado tan cambiante para ellos que le hace perder su situación en el campo y los nervios incluso pues pasan. Y sobre todo la impotencia a nivel de la coordinación cabeza-piernas. Es lo que hace a veces, porque el mismo jugador, el hombre, ni mucho menos intentaba hacer esto, ¿no? Pero a veces ya la impotencia crea situaciones parecidas a esta o similar, que pueden provocar una lesión grave del jugador. Y además eso ha hecho bien el árbitro, que está castigado de forma rápida e inminente, ¿no? Pues hemos visto el 3-2 de la Unión Deportiva Salamanca, hemos visto ese disparo al travesaño de Medina, que pudo aumentar la diferencia en el marcador, y veremos ese cambio de Puado por Antonio, este cambio, Juan Manuel Lillo, para oxigenar un poquito, entre otras cosas, imagino. Sí, yo quería mantener el nivel de presión arriba, porque ellos seguían con su actitud de seguir sacando la pelota de atrás. Entonces mi finalidad era seguir robando cerca de la portería contraria para ver si podíamos terminar el partido y dar por zanjado, nunca pensando en echarme para atrás. Y nunca para controlar, cambiaste un delantero por otro. Nunca pensando en ser mezquino. Porque ahí estaba calentando también David, que podía haber... Sí, Andrés también estaba. Que es un medio punta también importante, un hombre que toca muy bien la pelota. Una costumbre siempre la de Juan Manuel Lillo de poner a calentar a los hombres de banquillo. Sí, porque no sabes cómo se va a dar el partido, porque el jugador tiene que estar dispuesto a todo. Que es otro detalle que muchos seguidores, muchos aficionados, espectadores se preguntan, ¿por qué este hombre pone a calentar a todos en la segunda parte? Pues porque los partidos no sabes cómo van a hacer. Sencillamente, ¿no? Considero, y lo digo yo, otra vez otra llegada igual, si os dais cuenta ya son 4 del mismo tipo. Que la mejor improvisación es la que está preparada. Claro, sí, no, esta es una buena frase, porque no hay que darse cuenta que yo en estos momentos ahora, cuando están calentando todos, se me viene el lateral derecho. Se rompe alguien. Evidentemente, tal como está la situación del partido, no, si he sacado ya a calentar a Antonio, pongamos un caso, lo que no voy a hacer es sacarle, tendría que recuperarlo. Pero bueno, pues fíjate, si la gente no lo entienda, pues... Bueno. Fíjate qué entrada de Sito y qué pase qué jugada más bonita entre los dos, ¿no? Carlos y Sito, ¿no? Y ella levantó la cabeza, qué bien lo ha hecho, y luego le ha echado la pelota al contrario. Estamos Sito que se marcha, que apura... No, y que levanta la cabeza. Levanta la cabeza y mirando dice, a ver a quién está. Es muy importante, esto que ha hecho el portero es muy importante, sí. Y es algo que tenemos que copiar de los porteros ingleses. Todos saben jugar perfectamente porque su estilo de juego, sabes, que era retrasar mucho al portero, sí. Y ese control y ese intento de ceder el balón al compañero, eso es importante. Yo creo que los porteros también tienen que aprender a jugar. Olave, cuando juega a los rondos no suele tener nada que desmerecer. Por eso es importante. Y es un ejercicio muy importante que yo les hago jugar a los porteros, les hago jugar adrede, ese tipo de juegos que nosotros hacemos, los hago jugar adrede porque hoy en día, a tener dos porteros parejos, uno va a decidirse siempre por el que mejor juega al fútbol, ¿eh? Sí. Está además, claro. Ayer Olave lo demostró, que recepciona bien, que tiene buen toque de balón y además sabe hasta conducir. Sí, no se acelera, además, o sea, él es consciente de que sabe hacerlo y no se siente acelerado. Otra vez hemos vuelto a ver otra pared igual entre Peña y Luengo, que no ha llegado a su destino, pero es decir, eso demuestra que por lo menos la gente intentó hacer lo que ahí está el segundo cambio de la Unión Deportiva Salamanca. Se marcha Puado con dorsal número 11 y entra en su lugar Cazagoles Antonio. Cazapescador Antonio. Aprovechando, Joaquín Ramos, lo que comentábamos de Olave, podemos darle un rápido repaso a las nuevas normas con los guardametas. Bueno, pues precisamente estábamos comentando lo de Olave y además entiendo que es bueno lo que ha hecho. Yo me he fijado por eso, porque entiendo que un portero, o los porteros generalmente, estaban un poquito olvidados de que ellos son futbolistas también, aunque tienen el número 1
y son que hombres tienen que participar igual. que utilizan más las manos que los pies, pero se da la paradoja de que en porteros de gran importancia a nivel internacional, como puede ser el portero de la selección italiana, el otro día por querer hacer un malabarismo, pues le metieron los suizos el segundo gol. Yo creo que es importante lo que acaba de decir Lillo, yo creo que les deben de hacer intervenir en los rondos porque ellos son también futbolistas y tienen que saber manejar perfectamente el balón con los pies, y a veces en estas jugadas, en estas nuevas normas ahora, les obliga mucho, aunque sigo diciendo que todavía los jugadores no la tienen muy bien aprendida. Hemos visto una ocasión de Antonio a la media vuelta muy parecida a la de Puado, a una de las de Puado, perdón, de Luengo. La Unión Deportiva Salamanca que se viene arriba y que bueno, se sabía que con ese 3-2 no era bastante suficiente y que se buscaba algún que otro golito más. Juan Manuel Ahora están jugando los medios centros de cara, sí, y nos permite hacer todo eso, ¿no? Yo creo que son 3 partidos diferentes en uno. Otra jugada. Yo creo que tengo ganas de que llegue la jugada de Carlos porque hay una jugadita en la línea de fondo importantísima. ¿Se podría hablar de 3 partidos diferentes en uno mismo? Muchas veces la sucesión de los hechos hace que haya mucha diferencia entre ellos, ¿no? Por eso yo cuando terminé dije que había sido un partido de polos opuestos. Habíamos hecho cosas muy bien y cosas muy mal. Saque de esquina. Ahí entraba. No ha llegado Torrecilla de milagro. No ha llegado. Balón que le llega a Carlos. No, es Antonio. Ahora tiene Carlos el que la toca. Ahora Carlos. Las pelotas normalmente suelen ser para el portero. Y mano de... Sí, pero muy lista la mano. Sí. Muy lista la mano porque nos estaba preparando una contra por el lado contrario donde habíamos terminado nosotros. Y es Manolo Peña quien intercepta el saque del portero. Nos iba hace mucho daño. Esa tarjeta imposible que la pague el jugador. Imposible. Era de obligado cumplimiento. Sí, nos iba a hacer muchísimo daño. Yo, de hecho, le aplaudí la decisión que había adoptado. Si le sale este caño a Antonio, pues también la arman, ¿eh? Este hombre ha tocado 70 pelotas en el partido, ¿eh? 37 minutos de juego se llevan disputados de partido. Segunda mitad con ese resultado favorable a la Unión Deportiva Salamanca por 3-2. Además un colegiado que luego descontó 4 minutos. Algo que hizo todavía presagiar más esa precipitación y esa incertidumbre en el marcador, aunque ellos ya, aparte de no llegar arriba, estaban casi deseando, yo creo, que acabase el partido. Sí, pero bueno, mientras el resultado... Sí, mira, ahí está. Esta es la jugada que yo recuerdo. Este es un centro también. Un centro de Carlos. Bastante bueno. Mientras el resultado sea solo por uno, la incertidumbre va a existir. Porque de hecho creo que echan un córner también, ¿eh? Sí, ahí en la última hora. Llegan a última hora y votan un... Entonces ahí no es que te la metan ellos, te la puedes meter tú, ¿no? Sí. Entonces teníamos que buscar el cuarto gol, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces ya con 4-2 ya el partido. Te puede llegar porque ha habido otras 3 oportunidades. Ya, en esos momentos la de resultaba... Manolo Peña, la otra, o sea, ha habido 3 ocasiones, la de Medina, o sea, ha habido ocasiones de sobra para haber hecho un cuarto gol o un quinto, pero... En esos momentos resultaba difícil aguantar la posesión del balón y retener el No, pero es que no, posible. Nuestro estilo de juego sí es el de contactar con la pelota y de tenerla. Nosotros ya ves que ya tocamos mucho más, con más tranquilidad, pero tratamos de buscar la portería, ¿eh? Porque hay 2 formas de tener el balón, ¿eh? Una para... O en vertical o en horizontal. Una para no tratar de... para no tratar de llegar y simplemente tenerla para que no la tenga al contrario, ¿no? Esa también es buena en algunos momentos dados, no cabe ninguna duda, y esa también la quiero, ¿eh? Pero sobre todo la que quiero es la de tener el balón para llegar. Sobre todo cuando restaba poco tiempo. Y echas un balón al córner. El ataque del Racing de Ferrol, balón que intercepta y saque de esquina en corto. Sí, eso ya lo teníamos manejado porque casi todos los saques de esquina que ellos cuentan, todos los hacen en corto. No tenía una gente, si te diste cuenta, muy alta, entonces todo lo hacen en corto, ¿no? Para buscar una acción de segunda jugada que ya sea menos previsible para la defensa, ¿no? Eso es válido, es muy válido, el criterio que tiene es muy válido. Y sobre todo teniendo 2 hombres arriba. Además los que subían cualquiera les mandaba a bajar. 39 minutos de juego con ese marcador de 3-2 a favor de la Unión Deportiva
en Salamanca. Ellos todavía lo intentaron, porque hay que tener en cuenta de que aunque ya no salían como normalmente el partido, pero trabajando increíblemente. Por eso decía yo antes que me gustaba un hombre que está casi en la línea de fondo, intentando recibir pelotas y subirlas arriba. ¿Qué ha variado, qué ha cambiado en Manolo Peña, que ahora parece sentirse más a gusto, más confiado y más contento, que se divierte jugando? Ya te digo, yo a Dios gracias he contactado mucho con él y he tratado de meterlo en la ideología de juego como a los demás. O sea, no cae ningún lado. Luego tienes que hacer tu trato a cada uno para sacarle mayor rendimiento, ¿no? Pero yo creo que es una cosa casi que deberías trasladarle a él, porque yo la época que estoy viviendo Manolo Peña es esta. Él mismo me ha dicho que él no es el mismo, que él está actuando de una forma grata y que está satisfecho, y eso también puede ser importante para sacar el máximo rendimiento, porque quizás seáis vosotros los que podáis tener casi más opinión que yo, porque yo Manolo Peña que he vivido siempre ha sido este, o sea, para mí no es sorprendente. Manolo Peña, que este año al principio de temporada parecía no entrar en juego, parecía que salía pero que no jugaba, y que parece que está empezando a cogerle el toque a su forma, y sobre todo a estar contento, a gusto y satisfecho. Mira, un hombre como Manolo Peña, Pichichi en segunda división, que mete al Burgos en primera con muchos goles de su factura. Un hombre que vino al Salamanca quizá para jugar una categoría distinta a esta. Y un hombre que la temporada pasada sufrió una serie de lesiones importantes. Indudablemente eso se deja sentir en su forma de trabajo. Pero luego es importante que él se encuentre a gusto, y además hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de Manolo, y es que ahora dice que la goza jugando. Y eso es muy importante. Que disfruta. Eso es muy importante para el futbolista, es muy importante. Hemos visto una cartulina amarilla que ha mostrado el colegiado del encuentro, Herreros Ordaz, a un jugador del Racing de Ferrol. Son 41 minutos de juego por nuestro cronómetro, aunque luego el colegiado descontó 4 minutos. La Unión Deportiva Salamanca, que lo seguía intentando con apertura hacia la derecha. Carlos, la jugada que se refería antes Joaquín Ramos. En corto. Le toca suficiente con la cadera para que no hay nada, pero lo suficiente para desequilibrar. Si habéis sabido para adentro también. Si él no hubiese intentado seguir jugando el balón, igual el árbitro hubiese dado más importancia a esa acción. A ese desequilibrio, ¿verdad? De ahí que muchas personas de ese fondo sur pidiesen penalti. Sí, pero él al ver, él está obsesivo con continuar con el balón, ¿no? Hay otra serie de jugadores en otras divisiones que son más listos, y eso lo sabe Joaquín, que al primer roce que tienen ya lo manifiesta de penalti, y realmente pueden serlo, ¿no? Son jugadores que no buscan esa situación, son jugadores suficientemente hábiles como para dominar la jugada, ¿no? Y entonces entrar sin necesidad de buscar otra serie de temas para dejarse caer en el área. Yo no lo he visto así en los partidos que lo he visto jugar, ¿no? En primera división, Joaquín Ramos, cuando se conoce a los jugadores perfectamente, se sabe quién se cae, a quién lo tiran y quién trata de engañar al árbitro, pero en esta categoría resulta complicado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en primera división no puedes salir a vigilar a nadie. Tú eres juez y por lo tanto no puedes salir con la predisposición de salir vigilando a un jugador. Tienes que vigilar a los 22 porque ellos tienen que ver en ti que eres el hombre que va a poner orden. Yo jamás en mi vida he sabido vigilar a un jugador porque eso no es mi mentalidad. Y creo que en ese sentido no te puedo decir quién lo hace más o quién lo hace menos. Yo lo que sí tengo claro es que sí sé que hay jugadores que lo hacen tan bien que nos engañan a todo el mundo. No, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque sabe sobra Joaquín que es que entonces le puede pasar como el cuento del lobo, ¿no? Puede ser que alguna vez sí sea penalti y por llevar una predisposición y por el exceso contraria, de justicia cometas una injusticia. Por llevar una predisposición contraria hacia él, pues no veas ese penalti que realmente sí que lo era, y esta vez no te quería engañar, ¿no? Es una de las situaciones que me acuerdo de un futbolista que estaba en el Atlético de Madrid en su tiempo, Rubio, sí, que se atrevió a decir que no le hicieron penalti. Final del encuentro en el estadio El Mántico, jugadores a túnel de vestuarios. Al final, Salamanca 3, Ferrol 2. Para concluir, un rápido resumen análisis, Juan Manuel Lillo, para cerrar este comentario del encuentro. ¿Contento? Bueno, ya en estos momentos, además estando el día que estamos... A pensar en la Copa para jueves. Torrevieja y Torrevieja. Joaquín Ramos Marcos.
Bueno, Optimista. yo lo he comentado durante la retransmisión del partido y lo dije ayer cuando terminamos. Yo creo que a mí me ha causado una gran impresión, sobre todo por esa fuerza, esa mentalización de después de ir perdiendo en el segundo tiempo, que ya es peligroso. Muy importante el resultado y muy importante para la continuación del equipo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por la atención prestada. Llama a la mujer.